Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. Existe justamente un círculo que el pueblo de Dios lo tenía como una especie de vicio. Este círculo es el siguiente. Dios les entregaba paz. Y cuando el pueblo sentía que tenía paz, se metía en problemas, pecaba. Y cuando el pueblo de Dios pecaba, el Señor le llamaba nuevamente a que pueda ponerle atención a través de una opresión, a través de una prueba. Después de la prueba venía el arrepentimiento y el pedido de un libertador. Y nuevamente venía la paz. De esa manera es como funcionaba justamente el pueblo de Dios. Usted puede revisar en la Biblia y se va a dar cuenta que todo el tiempo el pueblo de Dios vivía en eso. Cuando tenía paz buscaba pecar. Después de pecar, el Señor le llamaba la atención, venía el arrepentimiento y después buscaban un libertador. Ahora, Isaías, el profeta Isaías, había dicho 112 años antes de que pase algo, había dicho, el Señor se va a cansar de lo que ustedes están haciendo. En el año 586 vino lo que se conoce como el exilio babilónico. Y finalmente el pueblo de Dios es llevado desde Jerusalén hasta Babilonia, es llevado cautivo. La ciudad termina de ser quemada, destruida, los muros son tirados al piso y se queda justamente la ciudad a merced de los que eran sus captores en ese momento. Niños, viejos, adultos, mujeres, son llevados prisioneros hasta Babilonia para servir justamente de esclavos. Isaías terminan de matarlo justamente como un falso profeta. Dice la Biblia que lo mataron aserrándolo. O sea, con una sierra de madera fueron cortando pedacito por pedacito pidiéndole que se retracte de sus profecías. Pero Dios le había revelado a él 112 años antes lo que iba a suceder con el pueblo de Dios. En el año 573, y esto ya lo dice Jeremías, en el año 573 él anuncia de que el pueblo de Dios será liberado, y eso es lo que pasa. Les estoy hablando de dos profetas contemporáneos que después de 182 años termina de ver algo que iba a pasar. 112 precisamente Isaías y Jeremías 182. Hablamos de dos profetas de Dios que realmente vieron lo que el Señor tenía para su pueblo. Jeremías dice algo interesante. Le dice al pueblo de Dios en medio de esta profecía dura de que Dios les iba a llamar la atención. Les dice, es para bien. Miren lo que dice Jeremías 29:11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles futuro, un futuro y una esperanza. La pregunta es la siguiente: ¿cómo puede Dios darnos un futuro, darnos una esperanza y darnos bienestar a través de una opresión, a través de un exilio? Este exilio es conocido como el exilio babilónico. ¿Cómo Dios podía traer justamente bienestar, un futuro y una esperanza para su pueblo que estaba en pecado? Y si nosotros lo trasladamos a nuestros días, nos vamos a dar cuenta, mis queridos amigos y amigas, que algo muy similar podemos estar viviendo. Estamos viviendo una temporada en donde parecería que el Señor nos empieza a apretar y empieza a llamar a la humanidad a volver sus ojos a Él. Y en este punto, recuerdo uno de los mensajes que compartíamos las noches cuando recién comenzó la pandemia. Y les hacía ver justamente este versículo, que Dios tenía pensamientos de bien y no de mal, y que quería justamente darnos un futuro y una esperanza. Pero nadie le dijo al pueblo que después del exilio iban a pasar 70 años para que esto se cumpla. ¿Cuánto tiempo vamos nosotros de pandemia? Miren, el proceso que Dios puede llevar en nuestras vidas nos hace pensar
de que nuestro Señor puede ocupar un proceso duro para que nosotros tengamos bienestar, paz y esperanza. Ahora, cuando nosotros nos encontramos en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de una situación difícil, nos cuesta mucho pensar de que puede haber una esperanza. En esta mañana yo les quiero compartir un mensaje de la palabra del Señor que nos hace ver cómo Dios puede ocupar un proceso difícil para que nosotros podamos tener una madurez, un futuro, una esperanza. Este mensaje se llama Con las dos manos. Dios nos ha dado dos manos. Vamos a ver qué tiene que ver con el mensaje del día de hoy. La Biblia registra 3 nombres importantes en el retorno del exilio babilónico. En el retorno hay 3 nombres que sobresalen. El primero es Zorobabel. Zorobabel significa plantado en Babilonia. Este señor representa a todos los que nacieron durante esos 70 años y se quedaron justamente en Babilonia. El rey Ciro de Persa conquista al pueblo de Babilonia y le permite el retorno a toda la gente hebrea a Jerusalén. Les da libertad para que puedan regresar. Zorobabel se encarga de encabezar el primer grupo que regresaba a Jerusalén. El segundo nombre importante es Esdras. Esdras lleva a otro grupo de vuelta a Jerusalén, pero trae un avivamiento muy importante en la parte espiritual para el pueblo. Y el tercer nombre es Nehemías. Nehemías significa Dios ha consolado. Y hoy vamos a hablar de 3 cosas fundamentales que nos muestra el ejemplo de Nehemías. Dijimos que con las 2 manos, ¿no es cierto? Mire sus manos. Necesitamos manos sensibles. Manos sensibles. Nehemías era un militar israelita que estaba al servicio del ejército persa. Él era copero del rey de Persia. ¿Qué quiere decir esto de copero del rey de Persia? Era una persona de extrema confianza. Se encargaba del sistema de seguridad del rey. El copero era encargado de probar todas las bebidas que el rey de Persia tomaba. Entonces, tenía que ser una persona de extrema confianza porque acostumbraban a envenenar a las personas, a los reyes, para de esa manera atacarlos después al pueblo ya sin rey. Nehemías tenía un cargo importante. Era un israelita que servía al ejército de Persia y que tenía un puesto totalmente de confianza. Seguramente tenía su buen ingreso, tenía sus buenas prebendas, porque pasaba justamente con el rey. Él probaba todas las bebidas que después el rey iba a tomar. Ahora, el rey se llamaba Artajerjes. Este señor, me refiero a Nehemías, estando en la comodidad de su trabajo, se le ocurre preguntar a algunas personas que regresaban de Jerusalén, se le ocurre preguntar cómo se encuentra el pueblo que retornó. La respuesta es esta. Nehemías 1:3 dice, ellos me respondieron, los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas. Sus portones fueron destruidos por el fuego. 70 años antes, cuando llegaron los babilonios para llevarse a todos los judíos, destruyeron Jerusalén, quemaron el templo, derribaron los muros. Y cuando regresaron, entonces se encuentran con una ciudad destruida. Y la Biblia dice, y con los muros derribados. ¿Qué tienen que ver los muros? ¿Por qué terminan de ser tan importantes? Recordemos rápidamente. ¿A qué hora comenzaba el día para un judío? 6 de la mañana, ¿no es cierto? Comenzaba el día. ¿Y cuándo terminaba? A las 6 de la tarde, 6 de la noche. Terminaba, ¿no es cierto? Después de las 6 de la noche, ¿quiénes eran los que salían? ¿Quiénes? Los ladrones, los delincuentes. Eran ellos los que salían a robar, a dañar. Mire, todo lo que la gente construía entre las 6 de la mañana y las 6 de la noche era destruido por los enemigos de Israel después de esa hora porque no había un cerco de protección. Entonces, todo trabajo de restauración, todo trabajo de desarrollo era destruido porque no había seguridad.
Nehemías era especialista en seguridad, pero no era constructor, sino que era una persona que tenía sensibilidad a la necesidad de su pueblo. La diferencia entre Nehemías y el resto de personas llamadas a hacer las promesas de Dios realidad es que Nehemías no fue egoísta. Pudo quedarse en la comodidad del palacio junto al rey, pero decidió desacomodarse por bienestar de todos. Leamos el siguiente versículo. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vemos en este punto una persona importante en el reino de los persas, de los medo-persas, quien tenía un cargo importante con el rey, que al saber lo que pasaba con su pueblo, tuvo la sensibilidad de entender lo que estaba pasando. Y dice, me senté y lloré. Amigos queridos, estamos nosotros atravesando hoy en día una situación muy complicada y muy difícil. Vamos en nuestro segundo año de pandemia y estamos teniendo cosas duras. Quizás estamos en un punto de la economía muy difícil, muy complicado. El tema de la salud, estamos con esa psicosis de que ni bien estornudamos nos queremos hacer una prueba. Y en medio de lo que estamos viviendo, es imposible pensar de que nuestras emociones no van a ser afectadas. La sensibilidad que tuvo Nehemías después de saber lo que estaba pasando con su pueblo lo llevó a sentarse y llorar. ¿Será que nosotros como cristianos podemos sentarnos y llorar? ¿Será que nos podemos dar ese permiso? ¿O será que nos hace menos espirituales, nos hace menos cristianos y no tenemos fe? Hay otra prédica que ustedes pueden buscar también en el internet cuando hablamos de las bienaventuranzas. Y Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. Y les explicábamos qué es lo que hace llorar en la vida nuestra. Llorar es ser transparente con lo que sentimos. Y para un cristiano no está prohibido sentarse y llorar. Para un cristiano no está prohibido sentirse desanimado y sentarse y llorar. Pero ¿qué más hizo justamente Nehemías? No se quedó solamente en el lamento, sino que fue a la presencia de Dios y dice que lo buscó en ayuno y oración. Necesitamos personas que estén dispuestas no solamente a lamentarse por lo que están viviendo, sino que ayunen y oren. No solamente que demuestren su dolor hacia el exterior, porque eso de hice duelo era ponerse una tela bien dura que se llamaba la tela de silicio y echarse ceniza sobre la cabeza para que todo el mundo vea de que tenía un dolor él. No solamente necesitamos hoy en día personas que nos hagan saber su dolor. Nuestra sociedad necesita personas, cristianos, puntales en la sociedad, que lleven esta carga a los pies del Señor. Comienza justamente la experiencia de Nehemías de esta manera. Comienza buscando justamente la presencia del Señor, buscando su rostro. Las promesas de Dios se hacen realidad en las manos de quienes pueden ser sensibles al dolor de los demás. Si usted puede ser sensible al dolor de los demás, entonces le tengo una noticia, Dios le puede ocupar. Dios le puede utilizar si usted puede ser sensible al dolor de los demás. Vamos al punto 2. Manos firmes. Mírese un ratito las manos. Sigamos leyendo ahora, vamos a Nehemías 2:19. Dice, pero Samalat de Orón, Tobías el funcionario amonita, Geusén el árabe, se burlaron de nosotros. A ver, ¿qué quiere decir esto? Y dijeron, ¿qué se traen entre manos? ¿Se van a poner en contra del rey? A ver, ¿qué está pasando aquí? Enemigos históricos del pueblo del Señor se ponen de acuerdo para que no avance la obra. Gente de Orón, gente de Amón, gente árabe, se pone de acuerdo para que no avance la obra y comienzan a burlarse de ellos. La Biblia dice que les decían, uy, ese muro, ¿no? ¿Qué están haciendo? Se va a subir una pequeña zorra encima y se va a caer ese muro. No sirve para nada lo que ustedes están haciendo. Gente que les quería justamente desanimar.
Se querían burlar de ellos diciéndoles, miren, con esto van a detener al rey de Persia, con esto le van a enfrentar al rey de Persia. No había justamente una guerra en contra de él, pero era la manera de desanimarlos, de desalentarlos. Y es que cuando nosotros nos atrevemos, amigos, a edificar algo en medio de la crisis, somos objeto de burla. Cuando en medio de la crisis nosotros buscamos la presencia del Señor, somos objeto de burla. Quizás usted está aquí sentado y usted conoció al Señor en esta crisis que estamos viviendo. Y quizás empezó a venir a esta iglesia en medio de esta crisis. Y quizás usted me puede decir que cuando usted hacía lo que todo el mundo hacía, nadie se le burlaba de lo que hoy usted hace. De locos levantarse los domingos para venir a una iglesia, de locos asistir cuando nos dicen que los contagios están súper elevados, de locos diezmar y ofrendar cuando la economía no está bien. Es que quien se atreve a hacer algo diferente, a edificar durante la crisis, termina de ser justamente objeto de burla. La gente no soporta los avances que nosotros podemos dar cuando todo se empieza a detener. La gente envidia lo que ellos no pueden hacer. Amigos, a veces los mismos de nuestra casa son los que se encargan de tratar de detener cualquier buen avance que nosotros podemos tener. Los mismos de casa. Y nuestro Señor Jesús nos dijo que los enemigos del hombre serán los de la misma casa. A veces la misma familia trata de alejarnos cuando nosotros buscamos acercarnos a Dios. Y si eso lo trasladamos a un plano material, muchas veces los más cercanos a nosotros, cuando empezamos a emprender algo en crisis, cuando empezamos a hacer algo nuevo en crisis, son los encargados de desanimarnos, de desalentarnos. Uy, pero comida ya hace un montón de gente. Mascarillas vende un montón de gente. ¿Te vas a meter a eso? Yo tengo un amigo al que no le fue tan bien y más bien se quedó endeudado y no sé si ustedes conozcan gente así. Que cada vez que nosotros queremos emprender, no falta quien, sin haberle llamado, venga y quiera detener cualquier avance. La contestación de Nehemías es interesante. Nehemías 2:20 dice, yo les contesté, Dios gobierna desde el cielo y con su ayuda tendremos éxito. ¿Qué es lo que dice la primera parte? La primera parte lo que está diciendo es, si yo me someto al gobierno de Dios, el Señor nos va a ayudar. Amigos, cuando nosotros tenemos un verdadero señorío de Cristo y nosotros nos sujetamos a los principios que el Señor propone para nuestras vidas, así estemos en un tiempo de crisis, el Señor nos va a ayudar a tener éxito. La palabra del Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Cuando nosotros buscamos primero un gobierno de Cristo, lo que usted emprenda puede tener éxito. Y Dios puede bendecir lo que usted comience a generar, lo que usted comience a hacer. Dios lo puede bendecir. Leamos la siguiente parte del versículo. Dice, yo les contesté, Dios gobierna en el cielo y con su ayuda tendremos éxito. Y miren lo que dice después. Ustedes no tienen, ¿qué cosa? Ustedes no tienen autoridad en Jerusalén. Tampoco tienen ningún derecho, pues no son parte de su historia. Nosotros haremos los trabajos de reconstrucción. Ustedes no tienen autoridad, ustedes no tienen derecho, ustedes no son parte de la historia. Claro, porque eran justamente pueblos enemigos. Mire, hay gente que no tiene autoridad en tu vida, pero siempre está lista para opinar y desanimarte. Hay gente que no tiene autoridad en tu vida, que no tiene derecho sobre tu vida, pero siempre está buscando la manera de detenerte. Hay gente que no ha colaborado en nada para el desarrollo de tu vida, pero siempre tiene un criterio para decirte que las cosas no van a salir como tú piensas. No sé si ustedes conocen a alguien así. Pero es común que la gente que no tiene derecho sobre nuestras vidas siempre esté lista a dar una opinión negativa de lo que hacemos. Mire,
¿qué hizo Nehemías? Nehemías fue firme. Ustedes no tienen derecho, ustedes no tienen autoridad. Diríamos en un buen ecuatoriano, ustedes se callan, que nosotros vamos a hacer. Amigos queridos, es necesario que nosotros entendamos que debemos poner un alto a las bocas que intentan desanimarnos. En este 2022 hemos empezado con nuestra tarjetita de propósitos. Seguramente lo tenemos en casa y estamos orando todos los días para que el Señor nos ayude a cumplir los propósitos. No faltará quien nos diga, ¿seguro que vas a hacer eso? ¿Seguro que vas a poder? Otros han intentado, no han podido. ¿Será que tú puedes? Es de locos pensar que en este 2022 nos propongamos pagar una deuda. Nos propongamos nosotros recuperar una familia, construir un matrimonio. Parecería de locos. Debemos nosotros entender que es necesario, amigos y amigas, que pongamos un alto a las bocas que nos desaniman. Y que sin temor les digamos, ustedes no tienen ni derecho, ni autoridad, ni son parte de esta historia. Y no tenga miedo a poner un alto. No tenga miedo a poner un límite a la gente que los desanima. No tenga miedo. La gente que nos desanima lo único que busca es que nosotros no avancemos por el egoísmo que tienen. Necesitamos ser sensibles al dolor de los demás, pero también necesitamos ser firmes. Porque de los primeros que debo tener compasión son de los míos, pues, de los que están cerca, de los de mi casa. La firmeza nos ayuda a crecer. Jesús fue amor y firmeza. Y en tiempos como los que estamos viviendo, necesitamos ser sensibles con lo que vivimos y a la vez ser firmes para poner límites. Amigos, hay personas que se meten a nuestra casa a robarnos la paz. Personas que nos traen problemas que nosotros no hemos generado. Personas que nos traen líos que son de ellos para que nosotros solucionemos. Hay personas que nos traen a nosotros los problemas para desanimarnos. No tengamos miedo de poner límites. No tengamos miedo de decir, no me sigas trayendo tus problemas. Tú te metiste en problemas, tú sales del problema. Cuando se puede ayudar, se ayuda. Pero hay gente que piensa que nosotros debemos solucionarle la vida. Y las cosas no son así. Dios permite que existan justamente este tipo de procesos, porque en los procesos podemos nosotros madurar, podemos encontrar esperanza y podemos encontrar la paz que el Señor ha prometido para nuestras vidas. Y cada uno tiene que pelear su pelea, su batalla, su lucha. Cada uno. Si nosotros nos encargamos de solucionar la vida a otra persona todo el tiempo, nunca podrá hacerse responsable de su batalla. Amigos, es necesario que entendamos que en tiempos de crisis necesitamos tener manos sensibles, pero también manos firmes. Hay que poner un alto a quienes no aportan en nada, pero opinan de todo. Hay que poner un alto a quienes no aportan en nada, pero todo quieren opinar. No ponen un centavo, pero todo quieren organizar en la casa. Hay que ponerles un alto. Vamos al tercer punto. Manos que se extreman. O sea, sensibilidad, firmeza y ahora manos que se extreman. ¿Cómo debemos enfrentar los tiempos difíciles donde todo tenemos en contra? A veces estamos dispuestos, pero las circunstancias, las personas, los imprevistos, la parte económica no nos permite avanzar. ¿Cómo debemos hacerlo? Mire lo que hacía Nehemías. Vamos a Nehemías 4:17. Dice, los que edificaban el muro, los que cargaban, como una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían, ¿qué cosa? A ver.
Este mensaje se llama con las dos manos, ¿no? Entonces, lo que me hace ver la palabra de Dios en que en tiempos difíciles, cuando tenemos que reconstruir lo que un día se dañó, necesitamos dos manos, ya que los que acarreaban, los que cargaban, los que construían con una mano trabajaban en la obra y con otra mano tenían una espada. Amigos, amigas, en tiempos difíciles necesitamos trabajar con las dos manos porque con la una construimos y con la otra protegemos. Con la una vamos a construir lo que el Señor nos ha dado a nosotros y con la otra vamos a proteger lo que Dios nos ha dado. Y no vamos a dejar ni que la gente, ni que el enemigo nos quite lo que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha dado Dios en este tiempo difícil? ¿Te ha permitido reencontrarte con Él? Dios te ha dado la oportunidad de conocerle. Sigue construyendo tu relación con Dios. Y cuando vengan las bocas que no aportan en nada y opinan de todo, tienes que sacar la espada y tienes que defender. Tienes que proteger lo que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dado Dios en esta pandemia? Te dio la posibilidad de recuperar tu casa, tu familia. Entonces, vamos a seguir construyendo la familia. Y con otra mano vamos a proteger la familia de todo lo que nos pueda dividir, de todo lo que nos pueda dañar. ¿Qué te ha dado el Señor en esta crisis, en esta pandemia? ¿Te ha dado un emprendimiento? ¿Te ha dado un negocio? Vamos a seguir construyendo el negocio con una mano y con la otra vamos a defender el negocio. ¿Qué te ha dado el Señor en la iglesia en esta pandemia? Te dio un cargo, te dio un ministerio, te dio una responsabilidad. Vamos a seguir construyendo con una mano y con la otra vamos a defender lo que Dios nos ha dado. Amigos, la reconstrucción de la familia, la reconstrucción de las personas, de las sociedades, se empiezan de adentro para afuera. La reconstrucción personal comienza cuando yo empiezo a conocer más al Señor, comienzo a alimentarme más del Señor, a construir mi relación con Él y a la vez lucho contra mis impulsos humanos que lo que hacen es alejarme de Él. En la familia también comienza de dentro para afuera. Construyendo nuestras relaciones de familia y luchando contra el egoísmo que nos separa y nos divide. En los trabajos es igualito, de adentro hacia afuera. Construyendo nuestro espacio laboral y a la vez luchando contra los procederes corruptos que dañan los sitios de trabajo. En la iglesia es igualito, de adentro hacia afuera. Poniendo la mano para poder seguir levantando la obra y defendiendo, sí. De las bocas que nos dicen, y se irán a reunir. Se van a reunir con los contagios y irán a verse presencial, irán a tener este domingo. No, mejor no está de que te vayas. No tienen problema de ir a farras, a comida, pero tienen miedo de venir a la iglesia. Con una mano construimos y con otra mano protegemos. Así logró Nehemías levantar los muros. Aunque tenía personas que se le burlaban, personas que trataban de detener el avance de la obra. La Biblia nos cuenta de que 3 veces le habían llamado a Nehemías para poder conversar, estos enemigos de él. Y Nehemías dice, no fui porque era para distraerme. Y después me volvieron a llamar 2 veces, dice Nehemías. Y no fui porque lo único que querían era desanimarme. Miren lo que dice Nehemías un poco más adelante.
Nehemías 6:9. Y es que ellos querían asustarnos pensando que así dejaríamos de trabajar, pero yo le pedí a Dios que me ayudara a seguir trabajando con más fuerza aún. Amigos, es inevitable que en este 2022 tengamos sobresaltos imprevistos, tengamos falta de liquidez. O sea, no vamos a poder cambiar eso. Pero cuando eso suceda, no se asuste. Pídale al Señor que le ayude y trabaje con más fuerza. Porque tanto en la parte personal cuanto en la parte material, cuando usted le pide ayuda al Señor y trabaja con más fuerza, es capaz de ver la gloria de Dios en su vida. Con una mano construyendo y con otra mano protegiendo. No deje que Satanás le quite lo que el Señor ya le ha dado. Yo no estoy dispuesto a dejar que Satanás le quite a la iglesia bíblica familiar lo que el Señor ya nos ha dado. Por eso nos vamos a seguir reuniendo mientras nos permitan. Y vamos a seguir construyendo ese gran objetivo de tener 1000 vidas para Cristo. Con una mano construyendo y con la otra protegiendo. Las promesas de Dios no se conquistan desde la cama, sino desde el esfuerzo, el sudor y las lágrimas. Las promesas del Señor no se conquistan desde la cama. Para que las promesas del Señor sean efectivas, necesitamos hacer nuestra parte. Finalizo con esto. Los grandes líderes de Dios surgen desde las cenizas, desde las dificultades. Las pruebas son los espacios para depender totalmente del Señor y mirar su gloria cuando hago mi parte. ¿Quiere ver la gloria de Dios en su vida? Haga su parte. ¿Y cuál es su parte? Su parte es con una mano construyendo y con otra mano protegiendo. Que el Señor nos permite usar nuestras dos manos para salir adelante en un tiempo de crisis. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué va a hacer. ¿Va a construir y va a proteger? ¿O simplemente va a llorar lo que le hace falta? Decida, porque lo que usted decida es lo que sus hijos aprenderán. Sus hijos recordarán lo que les dice, pero repetirán lo que usted hace. Decida. Aquí termina mi parte y ahora comienza la tuya. Que el Señor nos bendiga.